Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un estudio más de Jovot Alevavot en Torah para todos. Hoy siguiendo con la primera puerta de Rabbeinu, la puerta de la unidad, y aquí estamos desarrollando estos ejercicios, estas meditaciones que nos llevan a no una demostración científica, pero, y esto lo va a decir Rabbeinu explícitamente en los párrafos siguientes, lo que se está tratando de cultivar es un tipo de meditación y experiencia que nos acerque al Creador. Esto es Jovot Halevavot. Hacer mitzvot del cuerpo, fantástico. Ponernos tefilín, excelente. Ahora que estamos en Purim, oír la Megilá, dar Mishloach Manot, dar Sedaká, todo eso es fantástico. Pero también tenemos que tener momentos para la contemplación. Y aquí lo que nos está dando Rabbeinu son experiencias, experimentos, meditaciones a manera de argumento para centrarnos en la unidad del Creador. Entonces, comencemos con el texto de Rabbeinu, y este es el argumento que por lo general en filosofía se llama el argumento del diseño. Aquellas personas que creen en el diseño inteligente, esta es una formulación temprana de la noción del diseño inteligente, que es el argumento de Rabbeinu. El segundo argumento se basa en la perspectiva de los signos de sabiduría manifestados en el universo, ya sea arriba, abajo, en lo inanimado, las plantas y los animales que lo habitan. Entonces, aquí lo que estamos buscando son signos de inteligencia, signos de sabiduría, signos de diseño. Cuando contemplamos el mundo, se hace evidente que es el diseño de un pensador y la obra de un creador. Descubrimos que sus raíces y fundamentos son similares en sus derivados y uniformes en sus partes. Un momentico, ¿qué es esto? Sus raíces y fundamentos son similares en sus derivados y uniformes en sus partes. Esto es lo que la ciencia, cuando Rabbeinu estaba escribiendo estas palabras, la ciencia era Aristóteles. Ahora, sabemos que Aristóteles estaba equivocado, pero hay una noción científica, hay un método ya científico en Aristóteles, que lo que nos dice es que el mundo, este mundo que nosotros contemplamos en su inmensa diversidad, esto es una de las cosas que la ciencia y la filosofía han estado buscando de sus principios, y es que nos damos cuenta de que el universo obedece a un grupo de causas, como ya habíamos estudiado la vez pasada, limitadas, con un par de leyes, con 4 fuerzas. Hoy sabemos, el universo construye absolutamente todo lo que nosotros podemos experimentar. Hay muchas cosas que no hemos experimentado y hay muchas cosas que todavía no podemos experimentar porque no sabemos cómo verlas. Antes de que nosotros tuviéramos telescopios y microscopios, ok, sí, las bacterias existían y nos mataban y nos enfermábamos, pero no eran parte de nuestra conciencia. Y lo que descubrimos a través de la ciencia es que las raíces del universo y los fundamentos, es decir, las causas y las leyes, son similares en sus derivados y uniformes en sus partes. La ley de la gravedad funciona de igual manera aquí, que en Cafarnaúm, que en Venus, que en Marte. Los signos de sabiduría manifestados en las criaturas más pequeñas, así como en las más grandes, dan testimonio de que son obra de un creador sabio. Si este mundo tuviera más de un creador, la forma de la sabiduría exhibiría formas diferentes en las diferentes partes del mundo y variaría en su carácter general y divisiones. Rabbeinu dice, si hubiera más de un creador, nosotros descubriríamos que habría partes del universo que no son compatibles. Pero nosotros vivimos en un universo de absoluta compatibilidad. Cuando Colón
y los demás europeos llegaron al Nuevo Mundo, ¿cierto? Las frutas eran comestibles, los nativos que los recibieron eran seres humanos que se enfermaron, que podían reproducirse con ellos, de ahí salimos nosotros, o muchos de nosotros. ¿Cierto? No es que, los dioses del Nuevo Mundo, entonces acá todo está basado en silicio, ¿cierto? Y acá todo está basado en carbono. No. La vida que nosotros conocemos está basada en carbono y el DNA se comporta de la misma manera en todos los lugares. Ahora podemos tal vez pensar otras formas de vida, pero de nuevo, si esas formas de vida obedecen a las mismas reglas de magnetismo, repulsión, exhiben, por decirlo así, un mismo diseño. Además, descubrimos que es interdependiente para su mantenimiento y bienestar. Es decir, el mundo no solo es consistente consigo mismo, sino que es interdependiente. Ninguna parte se completa sin la ayuda de otra parte, como los eslabones de una armadura, las partes de una cama, los miembros del cuerpo humano u otras cosas que tienen partes interdependientes para su funcionamiento. Y aquí Rabbeinu nos va a dar un par de ejemplos. Puedes ver que la luna y los planetas necesitan la luz del sol, y la tierra necesita el cielo y el agua, y que los animales se necesitan entre sí, y algunas especies se alimentan de otras especies, como las aves depredadoras, los peces y las bestias del bosque. Todas se necesitan entre sí, y la necesidad del hombre de todo. Paremos ahí. Lo que ve Rabbeinu no solo es sabiduría, sino interdependencia. Las plantas toman sustento de formas de la luz del sol, de cosas químicas. Los animales dependen de las plantas, animales dependen de otros animales. Todo este ciclo es un ciclo armónico que muestra una gran sabiduría. Ahora metemos al hombre. Y la necesidad del hombre de todo, ¿cierto? Nosotros llegamos a este mundo y tenemos todo a nuestra disposición, y la rectificación de todo a través del hombre. El hombre da un propósito superior a todo. Ahorita vamos a desmenuzar esa idea, pero los países, las ciudades, las ciencias y los oficios son interdependientes. A pesar de lo que piensen algunos políticos, si los países se aíslan, si los países no intercambian, no entran en contacto, las economías se caen, todos dependemos los unos de los otros, a nivel biológico, a nivel económico, a nivel social. Todos estamos en este gran tejido, y todo, a pesar de nuestro drama y de nuestros fracasos constantes, es un proceso hermoso y armónico y constante. Vamos a esta idea de que el hombre le da un propósito superior a todo. Hay dos maneras de ver esto. Una manera equivocada, que es un poco la manera en que en los últimos 3 siglos una Europa eminentemente cristiana, también hay versiones judías de esto, pero diciendo que toman esta noción que aparece en Bereshit, de que el ser humano es de cierto modo el ápice de la creación, de que el ser humano puede aprovecharse de todo sin ningún tipo de mesura, ¿cierto? El ser humano como un déspota de la creación. Esa no es una visión judía. El ser humano es traído, nos dice Bereshit 3, a cuidar el jardín, a guardar y a cuidar el jardín.
Esto requiere cierta imposición. Nosotros no podemos ser buenos guardianes del jardín si no podemos de cierto modo controlar y todo lo que nosotros hacemos, o sea, desde el ukelele que yo toqué ahorita y toda la comida que nos comemos, son imposiciones de nuestra voluntad humana sobre el medio ambiente. Todo esto es, mientras sea moderado, muy bueno, mientras no vayamos en contra de ese tejido, de esta interdependencia. Porque lo importante del hombre es que el hombre tome todos estos elementos, la comida, el oxígeno, ¿cierto? Y lo transforme en ¿qué? Sí, por una parte las ciencias, los oficios. Fabuloso, yo transformé la papa que me comí, la papa que me comí al almuerzo, que estaba creciendo en un campo, alguien vino, la comí, la cociné, me la comí, me da la energía de pensar una solución a un problema de tráfico. Fabuloso. Pero pensemos más aún. El ser humano es una fábrica que recibe materialidad, ¿cierto? Esto es agua con azúcar. Oxígeno. Y lo transformamos en conciencia. Y no solo conciencia, conciencia compartida. Una conciencia que no todo el tiempo podemos estar 100%, pero en estos momentos apuntamos la antena a lo más alto. Y esa agua y ese azúcar y esa papa y ese oxígeno, todos participan de esa conciencia. Y la sabiduría divina aparece en las criaturas pequeñas así como en las grandes, porque la sabiduría manifestada en la formación de un elefante, Rabbeinu está en Zaragoza, ya no había elefantes africanos, pero en Al-Ándalus había animales extraños, o sea, había noción de elefantes. A pesar de su enorme cuerpo, no es más maravillosa que la sabiduría manifestada en la formación de una pequeña hormiga. Por el contrario, cuanto más pequeña es la criatura, más sabiduría y poder parece reflejar y más da testimonio de la maravillosa capacidad del Creador. Que una abeja puede hacer todo lo que sabemos que hacen las abejas. Que una hormiga puede hacer todo lo que sabemos que hacen las hormigas, lo inteligentes que son. En un cuerpo tan diminuto. Esto enseña no solo que el mundo esté bien diseñado, sino que ande bien. Son dos cosas que particularmente, dado que Rabbeinu es un claro partidario de la creación. Una cosa es ensamblar el mundo bien y otra cosa que el carro ruede. Esto enseña que todos son uno y el mismo. El administrador, manhig, la raíz hebrea nun hei gimel significa manejar. Nahag es literalmente un conductor. Y el creador. Esto viene, por ejemplo, hay una teoría que es en la que creían, por ejemplo, muchos de los padres fundadores de nuestros países, muy en boga a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que era el deísmo. El deísmo es la noción, por ejemplo, Jefferson era deísta. Los deístas pensaban que en efecto hay un creador, hay un Dios, que la naturaleza exhibe una sabiduría, como nos dice aquí Rabbeinu, increíble, pero que Dios ya no se mete. Dios ya no interviene y todo está más bien en manos de los seres humanos,
bueno, acabó todo en manos de Napoleón, pero aquí Rabbeinu nos dice, no, esto no es deísmo, aquí hay un Boré y hay un Manhig, ya que son similares y parecidos en promover y completar el orden natural y el mantenimiento del mundo en todas sus partes. Si hubiera más de un creador, la forma de sabiduría exhibida sería diferente en algunas de sus partes y las cosas no serían interdependientes. Puesto que el mundo, a pesar de ser diferente en sus raíces y fundamentos, es igual en sus derivados y compuestos, es decir, como que estamos hablando el argumento pasado, de un catálogo muy reducido de principios y de componentes. La tabla periódica, los elementos naturales son solo 92, ahí los demás los hemos hecho en laboratorios. Con 92 elementos y un par de reglas se crea toda la diversidad que nosotros vemos en el mundo. Y es un mundo que es interdependiente. Puesto que el mundo, a pesar de ser diferente en sus raíces y fundamentos, es igual en sus derivados y compuestos, se puede ver que su creador, Mehadesh, su ensamblador, Mehaber, para Rabbeinu el mundo es forma y materia. Entonces, el Hidush, posiblemente la cosmología de Rabbeinu es que Dios crea la forma y la materia y luego las ensambla. Ok, es una cosmología. Su gobernador, Menahel, literalmente, y su administrador, Manhig, su conductor, es uno solo. Un filósofo dijo una vez, ninguna parte de lo que Dios creó es más maravillosa que otra parte. Lo que significa que la sabiduría en una pequeña criatura de este mundo es similar e igual a la de una grande, como dijo el rey David, la paz sea con él. Oh Hashem, cuán múltiples son tus obras, con sabiduría las has hecho todas, la tierra está llena de tus posesiones. Y, oh Hashem, cuán grandes son tus obras, tus pensamientos son sumamente profundos. Esto es Mizmor Shir Yom HaShabbat, lo decimos todos los viernes en Kabbalat Shabbat. Y este es el argumento a partir del diseño. El mundo funciona demasiado bien. Es decir, todo se complementa. Y, en mi opinión, nuestra visión científica actual, a pesar de que no es la misma, o sea, la ciencia de Rabbeinu no es nuestra ciencia. Nuestra ciencia, en muchos casos, confirma o fortalece este argumento de Rabbeinu, en el sentido de nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, la biosfera, el planeta Tierra, por el momento es una biosfera única, es el único planeta donde hemos detectado vida. Esta vida se demoró tiempo en surgir, que es muy diferente a la visión tradicional bíblica, donde, bueno, depende cuánto midamos que es un día, pero porque uno a primera vista podría decir, podría decir, pero es que, por ejemplo, la biosfera, ¿cierto? Este paraíso que disfrutamos aquí en la Tierra no es compatible con Venus o no es compatible con el resto del universo. Uno podría decir, Rabbeinu, usted dice que todo el mundo es compatible, ¿por qué aquí en la Tierra las cosas parecen diferentes? Recordemos, Rabbeinu pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo. Él ni siquiera era heliocentrista. ¿Ok? Pero hoy podríamos decir, no, porque entendiendo las reglas, podemos ver cómo en un proceso las mismas reglas que estaban presentes y activas en el Big Bang siguen presentes y activas en la formación del planeta Tierra hace
4 billones de años y siguen presentes y activas en el drama de la formación de la vida a través de decenios, de billones de años. Y de cierto modo, podemos decir, la vida es una manifestación natural de la sabiduría de la creación. Y por supuesto es interdependiente. Así, o sea, Rabbeinu no tenía el arsenal para imaginarse cómo sería la vida en la luna. Vivir en un sitio sin atmósfera, eso es algo muy difícil, pero el argumento de Rabbeinu con nuestra ciencia funciona mucho mejor. Y por eso es que muchas personas creyentes son fans de este argumento de el diseño inteligente. La ciencia nos dice que son 14 billones de años, Big Bang, evolución, fantástico. Todo este proceso lo que muestra es una intencionalidad. Lo que muestra es una sabiduría. ¿Es una prueba 100% sellada? No. Es un argumento, es un ejercicio que Rabbeinu quiere que hagamos con él. Y con esto llegamos al final de nuestro segundo argumento y pasamos a nuestra tefila.